Muy bien, 4 de la tarde, 2 minutos, nos concentramos en lo ocurrido en las últimas horas en la capital del país. Estamos hablando del atentado registrado en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, centro de Bogotá. Una persona fallecida, más de 13 personas lesionadas. Todo esto tiene que ver con retaliaciones, algo de amenazas. Ya vamos a entender un poco lo ocurrido allí. Lo primero que vamos a ver es un informe hecho por nuestro Ojo de la Noche. Allá hay otra persona. Vamos a mirar. Explosión en el centro de Bogotá. Pasada las 9 de la noche, dos hombres en moto lanzaron una granada frente a uno de los locales ubicados en la carrera 16 con calle 23 en el barrio Santa Fe. Hay un man que lo están ahí. La mayoría de los heridos fueron trabajadores del sector, meseros, conductores y vendedores informales. En cuestión de minutos y tras el fuerte estruendo, policías, curiosos y médicos de diferentes ambulancias llegaron a atender a los heridos. En segundos los remitieron al Hospital Santa Clara y a otro centro médico del sector. Ese es el más herido, el que van a levantar ahí. A pesar del esfuerzo de todos aquellos que participaron en esta emergencia, un mesero de 72 años, conocido como el Maestro Rochi, murió. Y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada, causando heridas a 14 personas. Posteriormente, una de ellas fallece en el establecimiento médico. Seguiremos investigando para determinar los móviles y los actores materiales e intelectuales de este hecho. Este hombre y otro trabajador, como también el administrador de uno de los bares, fueron quienes recibieron toda esa onda expansiva. 13 personas más fueron trasladadas, algunos con aturdimientos tras la explosión y muchos con heridas en sus cuerpos. La policía acordonó la zona mientras recopilaba pruebas y las imágenes de decenas de cámaras de seguridad. Eran personas que se encontraban departiendo fuera del establecimiento. La gran mayoría de ellos eran trabajadores de estos establecimientos, meseros, porteros. Ya llegaremos a determinar por qué estaban estas personas en este lugar y si era puntualmente el atentado a ellos o al establecimiento. El Ojo de la Noche conoció que algunas bandas criminales de la zona amenazaron a algunos comerciantes y entregaban esas grabaciones. Según conocimos, el atentado estaría dirigido contra una persona que se encontraba en la parte externa de uno de los locales y no directamente contra los establecimientos. Las autoridades siguen investigando para ver qué fue lo que ocurrió en el barrio Santa Fe. Ahí está el reporte del Ojo de la Noche, su visita anoche mientras se había presentado esta situación y también que empiezan a trascender estas amenazas que hay allí en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe. Ahora vámonos con el informe de Carlos Barragán, que visitó hoy este lugar, hoy en el día, y habló con los afectados. Este es el informe. Acordonadas, así amanecieron dos de las principales calles del barrio Santa Fe, por donde dicen las autoridades se ha evidenciado el crimen. Este, que fuera declarado desde los tiempos de la alcaldía de Antanas Mocus como zona de alto impacto, es hoy territorio de los migrantes, dice Juan Soto, residente del Santa Fe. Esto antes era de gente colombiana, la zona de alto impacto, ahora son los migrantes los que están dueños y amos de todas estas calles. Entonces, uno no puede pasar, de verdad, porque es aterrador la forma en que lo miran, la forma en que lo acosan. Juan señala que aquí no hay Estado, que solo existe el temor. Estamos solos ante una sociedad de migrantes que el mismo Estado no ha controlado y que el mismo distrito no hace absolutamente nada para verificar documentos, antecedentes, quiénes son, y probablemente lo que pasó anoche pues tendrán que ver ellos. Estoy a casi 99% seguro. Comerciantes que tienen otras actividades independientes a los servicios sexuales hablan pero con temor y también con prudencia. La verdad, yo trabajo aquí y pues para mí no, o sea, no puedo decir que es malo porque yo he tenido mi negocio, a mí nunca me ha ido acá mal ni nunca se han metido conmigo. ¿Oye? Y debido a lo sucedido, pues primera vez que yo veo esto acá. En el tiempo que tengo de estar acá, yo nunca he visto estas cosas, hasta ahora estoy mirando esto. El especialista en seguridad ciudadana Orlando Carrillo tiene su lectura de lo que pasa aquí en el Santa Fe.
La actividad principal, como todos lo sabemos, pues venta de servicios sexuales, pero conexo a ello tiene muchas actividades delictivas. Tenemos extorsión, tenemos gota a gota, existe inclusive bandas delictivas que operan desde este sector. Y todo esto nos lleva a creer que lo más seguro es que se esté empezando a generar la extorsión nuevamente, con más fuerza de lo que ya se viene haciendo. Para Carrillo aquí tiene que haber presencia, pero del Estado. Aquí debe haber presencia no solamente de policía, sino de otras instituciones, porque aquí hay más fenómenos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia y todos los entes articuladores de la seguridad deben permanecer en el terreno durante mucho tiempo. Así está el barrio Santa Fe. Se anuncian controles biométricos y otras medidas que, dicen los residentes, deben ser más que cerrar 2 calles. Ahora, el general Cristancho, que es el comandante de la Policía de Bogotá, también respondió a estas investigaciones, a lo que hay detrás de este atentado y a el proceso que inician para establecer por qué se producen este tipo de atentados. Escuchemos lo que dijo. ¿Hacia dónde adelantan o hacia dónde apuntan las investigaciones, general Cristancho? ¿Qué se sabe ya? Bueno, efectivamente nosotros ya traíamos una estructura. Hay que recordar que en el 2024 se hizo una operación con la Fiscalía General de la Nación en la cual se desarticula una estructura que denominaban los maracuchos, todos extranjeros de nacionalidad venezolana, los cuales tienen injerencia acá en esta jurisdicción. Pero últimamente hemos conocido y tenemos un proceso investigativo contra una persona que se denomina también alias Maracucho, que entendemos y los diferentes elementos materiales probatorios indican que esta persona tiene que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes. Es la primera teoría, la más fuerte. Esta área de Maracucho está en la zona, es de este tipo de acciones, de lanzamiento de granadas, de sicariatos. Tenemos un proceso investigativo y por eso nos permitimos decir que alias Maracucho, que tiene nexos con el Tren de Aragua, tiene que ver con esas acciones criminales. ¿A quién buscaba atentar contra alguien o contra el establecimiento? Bueno, ahí estamos verificándolo porque realmente estamos mirando cada una de las personas lesionadas. Son 5 meseros, 2 transeúntes, un fotógrafo acá de la zona, un estilista, incluso una trabajadora sexual. Entonces estamos mirando el perfil de cada uno de ellos, porque también lanzar la granada hacia el establecimiento hubiera sido muy fácil porque la puerta estaba abierta, es una puerta amplia, hubiera sido muy fácil lanzarla. La granada no cae al establecimiento sino afuera en el andén, como pueden ver ustedes. Entonces estamos estableciendo. Yo he hablado con la gente de acá del barrio y me dicen, es que esto no es nuevo, esto ya, digamos que los negocios ilegales acá han estado por años. ¿Se va a hacer una intervención general? Vamos a seguir generando un control absoluto, vamos a tener lectores biométricos, todo el que entre lo vamos a identificar y seguramente vamos a poder determinar también qué otros actores criminales están en la zona. ¿Qué tipo de bandas son las que están operando acá y qué están haciendo? Aparte de los maracuchos que ustedes decían. Bueno, acá también hay otro grupo delincuencial que es conocido como la 24, que es conocido como los boyacos. Estamos verificando que ese es con el enfrentamiento que puede haber en este momento. Pero sí o sí acá hay una preponderancia de los maracuchos o este personal del Tren de Aragua. Saludó a esta hora a Hugo Acero, fue secretario de Seguridad de Bogotá, conoce perfectamente las dinámicas de lo que ocurre en la capital del país. Doctor Hugo Acero, bienvenido. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Partiendo de algo que escuché en varias voces, esto no es nuevo. La zona de tolerancia, las amenazas, las extorsiones. ¿Qué lectura puede dar usted de lo ocurrido en las últimas horas? Bien lo has dicho, no es nuevo, realmente es una zona que ha estado signada por múltiples problemas, pero en varios gobiernos se han hecho intervenciones integrales. Es que no basta, como decía precisamente el experto en seguridad, no basta con la policía, no basta con la presencia, digamos, de esta sola institución. Ahí hay que trabajar absolutamente con distintas instituciones del distrito e inclusive del orden nacional, porque ahí hay problemas de niños, niñas, familias y desde luego una serie de negocios, unos legales, otros no tan ilegales y presencia de distintas bandas. Yo creo que hay muchas más, pero en principio
hay un fenómeno grande de trata de personas y básicamente de microtráfico, comercio de armas se da también. Y este tipo de modalidades pues se han repetido en varios momentos, no solamente en ese sector, sino en varios sitios de la ciudad. Una pregunta frente al tema de las bandas, porque hablan de los maracuchos y muchos hablan de, digamos, de migrantes, pero también, por supuesto, que están las colombianas, hablan de la 24. ¿Será una disputa entre bandas, por ejemplo, venezolanas y colombianas, o qué es lo que puede haber detrás de esta situación? Yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver con dos posibilidades. Uno, este atentado puede ser presión por extorsión. Dos, este tipo de modalidad también se ha aplicado como tema de sicariato, porque de alguna manera deja pocas pruebas de quién realiza el acto. Y en los dos casos, digamos, se ha utilizado granadas. Yo diría que está más orientado hacia eso. Este tipo de enfrentamientos entre bandas, pues se iría mucho más hacia sicariato y estaría orientado muy específicamente hacia una persona. Yo creo que ahí hay esas dos posibilidades, esas, digamos, el tema de la extorsión, que eso ha venido creciendo ahí y en toda la ciudad, la verdad. Lo que tienen las autoridades, yo diría que no es el 1% de lo que realmente está sucediendo en términos de extorsión. Entiendo perfectamente una posible solución, porque vemos que hoy está acordonada la zona y muchos hablan de cerrar la zona de tolerancia. ¿Esto podría funcionar? Tanto como cerrar y tener controles permanentes. Esto lo hicimos en el Cartucho en el pasado, cuando intervenimos por varios años el Cartucho, y cada vez que cerrábamos las principales entradas nos tocaba estar cambiando a los policías cada 15 días, porque los niveles de corrupción o que intentan las bandas delincuenciales de corromper a los policías es muy alto. Y eso pues desde luego, una permanencia ahí de policía, de los mismos policías, desde luego se puede presentar ese fenómeno. Pero no basta con cerrar, hay que hacer operativos en los establecimientos, hay que llegar, decomisar armas, hacer controles, verificar identidad. Esos son operativos que hay que hacerlos de manera permanente. Yo estoy completamente seguro que esas vallas que están ahí, que están mostrando, van a durar 15 días y a los 15 días ya no están hasta que vuelva a suceder algo similar. Entiendo perfectamente. Ahora ustedes hablaban, los expertos de seguridad, de las entidades que, hombre, hacen falta. Por ejemplo, toquemos el tema de los menores de edad. Allí hay menores de edad y hay menores de edad que son víctimas de delitos y muchos reclaman, por ejemplo, la presencia del ICBF. ¿Qué decir frente al tema de los niños? No, ahí está integración social, ahí está también el tema del ICBF. Pero también es una zona que tiene colegios, es una zona que tiene actividades distintas. Yo creo que hay que trabajar por la identificación de esa institucionalidad presente en el territorio para mirar cómo funciona. Hay muchos residentes todavía con los cuales hay que trabajar también con los dueños de los establecimientos. Hay que hacer un trabajo que involucra a acción comunal, a participación comunitaria, a integración social, a salud, hasta servicios públicos, todo el tema de aseo, todo el tema de iluminación. No, hay que hacer una intervención integral que supera las capacidades que podría solamente tener la policía. Yo creo que ese trabajo que a veces realizan y que ha venido realizando realmente esta administración en coordinación con la policía y la fiscalía debe hacerse ahí de manera permanente, un poco para regular ese comportamiento al interior de ese sector y desde luego, como digo, hacer muchos operativos de identificación, necesariamente cerrar en la zona de ese sector del barrio Santa Fe. No es fácil, supondría cerrarla por la 26, cerrarla por la 24, por la 19, por la 10ª. No, eso no es posible y realmente requiere acciones mucho más consistentes y sobre todo permanentes y no coyunturales como a veces sucede. Gracias por esa descripción de las carreras, de las calles, de la dirección, porque nuevamente ubicando a nuestros usuarios es el barrio Santa Fe, la localidad Dos Mártires y es el centro de Bogotá, es una zona de tolerancia y para allá va mi siguiente pregunta. Muchos de los negocios, esto es una realidad, son negocios para trabajadoras y trabajadores sexuales. Detrás de ese negocio para trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿hay venta de drogas, doctor Hugo? Hay trata,
Hay trata y se incrementó con el tema migratorio, particularmente con las bandas criminales que llegaron de Venezuela y llegaron con buena cantidad desafortunadamente, explotando a mujeres venezolanas. Y se sentía desde los años 18, 19, 20, ya la manifestación de las propias, digamos, las mujeres que se dedican a prestar servicios sexuales ahí en esta zona, se sentía que estaban siendo superadas, no solamente en números, sino en la presencia y accionar de mujeres y sobre todo de personas dedicadas a la trata de personas. Esto está ligado a trata, a consumo, a microtráfico, a extorsión y pues otros delitos que están ahí presentes y desde luego requiere, como digo, una acción integral y un trabajo permanente de fiscales especializados y de investigadores de la Fiscalía, pero también de la policía en ese territorio. Y como digo, operativos permanentes, no localizados en un solo sitio, esporádicos, para decomisar armas, entrar a los establecimientos, hacer lo que siempre ha hecho la policía, pero de manera más consistente. Debería tener, yo diría que si se quiere, un gerente de trabajo de esa zona por parte del distrito, pero también un comandante dedicado exclusivamente a esa zona para tratar de controlar lo que está sucediendo, porque esto ya superó la 19 realmente. Y ya se corre hacia la 13, que es, digamos, la línea es mucho más larga e inclusive podría superar de la Caracas hacia arriba. Dice usted un comandante único para esta zona de tolerancia, es decir, que no sea el comandante de los mártires, sino solo como un gerente especializado en lo que está pasando allí. Hay que diseñar un programa integral y qué es lo que se va a hacer y trabajar con las instituciones, que las escuelas estén funcionando, que los colegios donde van los niños efectivamente permanezcan los niños, no haya deserción, haya trabajo con ellos, que ojalá se tuviera una jornada extra extendida para estos niños, niñas y jóvenes de estos colegios, temas de salud, temas de cultura, de educación. Yo creo que en esto nos ha faltado, y digo nos ha faltado porque también he estado ahí en la administración, nos ha faltado eso que tanto repetimos de trabajar en equipo e vincular distintas instituciones, pero creo que para hacerlo requiere ese trabajo. Y lo digo por experiencia. Trabajamos durante 5 años el proceso de transformación del cartucho. Comenzó en el año 1999 y terminó en el año 2003. Y fue trabajo de 18 o 20 instituciones que nos reuníamos todos los jueves y trabajábamos no solamente el cartucho, sino distintas zonas de la ciudad. Y eso es un trabajo que requiere decisión por parte de la administración y cabeza por parte del alcalde, que ordene a las demás instituciones que esa es la forma que hay que trabajar, porque muchas veces cuando se dan estas cosas aparecen todas las instituciones, se sientan, coordinan, llega el subsecretario, el secretario, y a los 2 meses ya no llega el secretario, sino llega el asistente, o llega el director, y luego el director, un empleado, y ya definitivamente después va desapareciendo ese tipo de organización para mejorar los sectores. Me quedó una duda de lo que usted me acabó de decir ahorita, de la 19, de la 13, de la 26, de todas estas cuadras. ¿Cuántas cuadras son la zona de tolerancia aproximadamente? Pues si tú colocas ahí, eso no llega hasta la 24, realmente llega casi hasta la 20, 21. Entre la 10ª, yo extendería el nivel porque hay que pasar la Caracas un poquito hacia arriba, hasta la 11 más o menos. Estaría entre la 11 y la 21, tendría 12 cuadras, y entre la 19 y la 26, otras 7, tienes un cuadrante bastante grande que habría que intervenir y trabajar. Muchas veces ese sector ha estado falto de iluminación, por ejemplo. Yo he recorrido ese sector en la noche y lo hice hace como 6 meses y la verdad es que la situación está bastante complicada. Quedan 2 preguntas, doctor Hugo Acero. La primera, ¿cuáles podrían ser las propuestas? ¿Qué se debe hacer de inmediato? Porque ayer fue este atentado, pero más adelante nos podríamos sorprender con algo más. Es decir, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Pues, hombre, la cosa fue grave. Un muerto, 3 heridos, pero la cosa hubiera podido ser 3 heridos y un muerto. 13 muertos, un herido. Y eso es grave. Esto puede volver a suceder. Estos criminales no miden
esas consecuencias, básicamente quieren mantener los negocios y quieren desde luego tener una rentabilidad, si es el caso que se esté dando por el tema de extorsión. Frente a eso, pues la administración distrital y las autoridades de seguridad y justicia, que seguramente lo están haciendo, deben reunirse y definir un plan con meses. Van a intervenir la zona durante un año, año y medio, 2 años. Yo lo digo por experiencia, porque hubo procesos de renovación del centro de la ciudad. Comenzaron con Lantanas Mocos y continuaron con Enrique Peñalosa y mucho más con Enrique Peñalosa. Después del Cartucho seguía San Bernardo. Después de San Bernardo seguía La Estanzuela. Después de La Estanzuela seguía Santa Fe. Y eso se acabó con la alcaldía de Lucho Garzón y las alcaldías subsiguientes, porque abandonaron todo ese proceso de renovación del centro. Y yo creo que esa es la gran dificultad que hoy tenemos, de un deterioro grande, no solamente de la zona del barrio Santa Fe, sino de una gran extensión de la localidad de Los Mártires, que también está afectando la localidad de Santa Fe. Esta es mi pregunta final, cuando ustedes fueron parte de la Secretaría de Seguridad, cuando usted fue el secretario, ¿cuáles fueron las medidas específicas allí en el Santa Fe? Hay 2 momentos. Yo creo que el momento más importante de intervención en la zona del centro fue durante las administraciones de Mocus, Peñalosa Mocus, en la época, a finales de siglo, desde el año 1996, 95 hasta el año 2003, que se hizo una intervención en varios sectores no solamente del centro, sino también de la ciudad. Cuando volví a ser secretario, hice intentos grandes porque se lograra ese nivel de coordinación. Desafortunadamente, como digo, si no hay decisión de la parte de más arriba, pues los secretarios van 1, 2, 3 veces y después que ya han pasado los problemas o se cree que han pasado los problemas, ya no se regresa con el mismo ahínco. Hay decisión de transformar el centro, hay decisión de recuperar la zona de Santa Fe. ¿En cuánto tiempo? Eso no es de un día, eso no es de un mes, eso es de 4 y 5 años de trabajo constante y permanente de más de 20 instituciones que deben trabajar para recuperar el centro de la ciudad y particularmente esta zona donde se están presentando estos problemas. Pues doctor Hugo Acero, ha sido muy importante su voz en este espacio, por eso fue tan importante invitarlo, porque usted conoce muy bien la ciudad de Bogotá y conoce lo que pasa allí en el barrio Santa Fe, la zona de tolerancia, la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá y las otras zonas aledañas. También estamos hablando precisamente de la localidad de Santa Fe. Gracias por estos minutos. Pablo, muy amable, y suelo a veces salir a la ciudad a distintos sectores, a distintas horas de la noche. Me gusta no solamente hablar sobre seguridad y de cifras, sino un poco saber qué está sucediendo en los territorios. Por ejemplo, me preocupa mucho lo que está sucediendo en el Restrepo. Hay que ponerle mucho cuidado a toda esa explotación de niños, niñas y adolescentes que se está presentando en el barrio Restrepo. ¿Qué está pasando en el barrio Restrepo para que nos deje con el titular y lo desarrollamos y lo investigamos como periodistas? Básicamente, si vas los días jueves, viernes y sábado, vas a encontrar mucha movilidad de niños, niñas y adolescentes en ese sector que están siendo utilizados y explotados sexualmente. Listo, doctor Hugo, gracias. Ahí nos quedamos con ese dato del barrio El Restrepo, también un barrio supremamente comercial, si me permiten la expresión popular, pero que también ha sido históricamente sitiado por algunos delitos. Gracias, doctor Hugo, un abrazo. Con mucho gusto, Pablo. Que esté muy bien. Feliz tarde.